El adolescente y su pasado. Nuevas alternativas. Al concluir la Revolución Mexicana, la educación pública tuvo un gran impulso. A partir de ese momento, el Estado postrevolucionario comenzó a preocuparse por el modelo de ciudadanos que formaría, y al mismo tiempo le preocupaba definir el tipo de historia que enseñaría a sus jóvenes, pues como sabemos, la historia ha servido durante mucho tiempo para legitimar gobiernos. Por tal motivo, comenzó a prestarse mayor atención en el contenido de los programas educativos diseñados para la asignatura de Historia de México a nivel básico. Sin embargo, más allá de esta preocupación por los contenidos, no hubo un interés por generar tácticas de enseñanza diferentes al método monográfico. Es decir, desde entonces suele enseñarse la historia como una serie de datos que poco se relacionan con el presente, y como consecuencia, los estudiantes no generan real interés en las asignaturas, sino que en ocasiones pasa lo contrario. Aunado a esto, debemos tener en cuenta el desarrollo tecnológico alcanzado durante el siglo XX y que además se ha acelerado en nuestros días, pues de alguna manera el impacto de las nuevas tecnologías repercute frecuentemente en la forma en la que los adolescentes perciben su realidad. Por ende, también su visión sobre la historia se ve afectada. Para nosotros es necesario resaltar el hecho de que las nuevas generaciones crecen y se desarrollan en un mundo sumamente visual, ya que creemos que es justamente dicha situación la que hace necesaria la búsqueda de nuevas tácticas para la enseñanza de la historia que se vinculen con las nuevas tecnologías. En concreto, al considerar que los adolescentes son uno de los grupos más afectados por la incursión de las tecnologías a la vida cotidiana, nos planteamos el propósito de entender y valorar las reacciones que tienen los estudiantes de tercer grado de secundaria respecto a la asignatura de historia. Para ello, fue necesario tomar un grupo de estudiantes y cuestionarlos directamente acerca de qué les agradaba o no sobre la forma en la que se impartían sus clases de historia. En el presente ensayo se encontrará un análisis de entrevistas aplicadas a jóvenes que cursan la asignatura de Historia de México en el tercer grado de secundaria, así como una propuesta fundamental en la teoría de la pedagogía lúdica que realiza el equipo a manera de una nueva alternativa para la enseñanza de la historia. La enseñanza de la historia en las escuelas secundarias presenta diversas problemáticas. De entre ellas, nos ocupamos de revisar dos en nuestra investigación. Del análisis de los resultados que más adelante expondremos, podremos afirmar que de manera general las reacciones de los estudiantes de tercer grado de secundaria ante sus clases de historia dependen en mayor medida de las estrategias y tácticas empleadas por el docente para dar a conocer los temas, y no tanto del contenido en sí. La última tesis emanada de la investigación es el importante papel que juegan en la educación los medios visuales y recursos electrónicos como el Internet, televisión, radio, etc. Actualmente, en una época con la tecnología reinando en muchos aspectos de la vida cotidiana del ser humano, la educación no es la excepción. Sin embargo, la forma en la que se educa a las nuevas generaciones no es totalmente tecnológica y por el contrario, los alumnos demandan esa tecnología en su vida escolar. Hoy en día, no se puede imaginar la enseñanza de ninguna asignatura escolar sin el apoyo de los medios digitales. No obstante, estos se encuentran muy limitados a las exposiciones por medio de diapositivas proyectadas. Esta situación puede parecerle al adolescente tedioso, pero si se usan estos recursos de otra manera, quizá se logra un poco más que la memorización de fechas. Nuestra afirmación se basa en la observación de algunas clases en escuelas secundarias y en la aplicación de una encuesta, de las cuales se analizan posteriormente los resultados más reveladores. La encuesta se realizó a un grupo de 30 jóvenes que cursan el tercer grado de secundaria. El propósito era conocer más sobre los elementos que les gustaría que se implementaran en su clase de historia, así como aquellos que consideran necesarios que se implementen para una mejor comprensión de esta y así poder canalizar su experiencia escolar a su vida cotidiana. Se partió de la premisa de que, más allá de la forma de enseñanza que se plantea en los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública, era más importante tomar en cuenta la opinión de los estudiantes, porque finalmente ellos son el principio y el fin de la acción docente. Igualmente, se sostiene que los alumnos no muestran un rechazo directo hacia la historia, sino que más bien existe un interés en los alumnos por aprender historia. Pero al ser la interacción alumno-profesor el único recurso, se hace tedioso e insuficiente. Se necesita ir más allá.
En la didáctica tradicional, suficientemente conocida y padecida por los alumnos y maestros, el profesor se encarga de transmitir una serie de conocimientos que pretende aprendan sus alumnos. Estos, a su vez, captan las enseñanzas elaboradas por el profesor y las reproducen de manera similar a como éste las entiende. La primera pregunta realizada para conocer más a fondo la relación de los jóvenes con la enseñanza de la historia fue: ¿qué cosas te gustan de tu clase de historia? En donde uno de los objetivos radicaba en darles a los adolescentes la opción de decidir libremente si es que había algo que les agradaba de su clase, y si la respuesta era afirmativa, responder qué cosa era. De esta forma, no se obligaba a los alumnos a contestar que existía algo que les agradaba. Más bien, era una pregunta introductoria para saber posteriormente los elementos que les gustaría se introdujeran. Por consiguiente, los resultados mostraron estos porcentajes. Contenido temático, 33%. Desempeño del docente, 50%. Dinámica de la clase, 17%. Contrario a lo que se podría creer, la mitad de los jóvenes entrevistados les agrada el desempeño del docente, lo que quiere decir que les gusta la manera en la que el profesor imparte su clase con los recursos que cuenta. Sin embargo, la dinámica no les es suficiente, con lo que se puede inferir que si el profesor contara con más recursos para enseñar, su esfuerzo se vería más recompensado por sus alumnos y generaría un mayor interés. El último dato por analizar en esta pregunta es el contenido temático, lo cual es una parte esencial de la enseñanza de la historia, porque es lo que se les transmite a los jóvenes en las aulas. 10 alumnos aseguran les agradó lo visto en clase en cuanto al contenido temático, pero muchos problemas radican en la predominancia de la historia tradicional memorística, como lo afirma Julia Salazar. Ha determinado una formación docente en la que el profesor enseñante de historia se concreta a transmitir conocimientos, fechas, nombres y, en el mejor de los casos, procesos históricos que el alumno tiene que aprender. Sin embargo, esta historia que se ha enseñado por años, como lo muestran los currículos oficiales en los centros formadores de maestros e incluso en los ámbitos universitarios, ha sufrido ciertos cambios tendientes a romper con este paradigma y a buscar nuevas formas de pensar la historia como objeto de enseñanza. En la segunda pregunta, ya con un pequeño bosquejo de hacia dónde les gustaría que se enfocaran sus clases de historia, se pretendía saber si los alumnos se acercaban a la historia de otra forma además de las clases en las aulas. Al conocer sus respuestas, se podría entender si existe un interés por la historia más allá de lo requerido para aprobar los cursos escolares y por cumplir el requisito muchas veces impuesto por los padres de sacar una buena calificación. Así que la pregunta fue: además de la escuela, ¿a través de qué otros medios te acercas a la historia? Museos, revistas, internet, documentales, etc. Los resultados fueron los siguientes. Documentales, 22%. Internet, 29%. Revistas y libros, 13%. Museos, 27%. Sitios arqueológicos, 5%. Películas, 4%. El medio más frecuente fue Internet, lo que nos habla de que los medios de aprendizaje están estrechamente relacionados a las tecnologías. De esta manera, los documentales, en segundo lugar, se vuelven accesibles para los estudiantes. Lo anterior solo demuestra algo que es muy visible en nuestra sociedad, y es que, desde edades muy tempranas, los niños se acercan a las tecnologías, por lo que para cuando se llega a la adolescencia, esta ya es parte intrínseca de su vida. Estos cambios no son menores. Por el contrario, implican fuertes transformaciones en la manera en la que los adolescentes forman su identidad. Se relacionan con el otro, adquieren saberes, construyen conocimientos, incorporan aprendizajes y conciben el mundo. Los profesores se encuentran entonces frente a un reto, pues la escuela ha dejado de ser el único medio por el cual se pueden conocer otro tipo de realidades. Los medios digitales ponen al alcance de la mano producciones culturales del otro lado del mundo, por lo que el asombro o interés que antes estaba en manos de los profesores y los materiales que la escuela podía ofrecer se han visto mermados. Por otro lado, los museos son un segundo medio más atractivo que les gustaría formar parte del aprendizaje, lo cual sugiere que la interacción y lo ilustrativo genera mayor interés, se vuelve más fácil de entender para la mayoría de los adolescentes.
Pero los medios tecnológicos no son la única forma en la que se aproximan a la historia. Existen algunos encuestados, aunque en menor proporción, que lo hacen a través de los medios que podríamos llamar tradicionales, como lo son libros y revistas, en donde las últimas tienen una mayor cantidad de contenidos visuales, lo que podría ser la causa de este interés. Aunque igual, existen libros donde se ilustra y se simplifican los procesos históricos para una mejor comprensión de ellos, los cuales también resultan bastante útiles para los jóvenes. Antes de continuar, es preciso señalar que con lúdica no nos referimos ni limitamos al juego como una forma de lograr el aprendizaje, sino que como Johann Huizinga lo propone en su obra Homo Ludens, la condición lúdica es parte determinante de la cultura y se identifica con todo aquello que produce diversión, placer, alegría y posee una estructura y un lenguaje que adquiere sentido dentro de la cultura que la produce. Así, las prácticas lúdicas son representaciones simbólicas de la realidad que expresan imaginarios ideológicos culturales, representadas en diferentes formas de movimiento, o acciones que producen diversión, placer y alegría, en los cuales los sujetos que la producen satisfacen necesidades emocionales y buscan el conocimiento del yo. La tercera pregunta tiene como objetivo saber lo que les gusta de su clase de historia y los otros medios por los cuales se acercan a ella. Temas de las dos otras preguntas anteriores, ya que se considera necesario saber si les gustaría que alguno de los medios de la anterior pregunta se insertara en su clase. Esto con la finalidad de encontrar si creían que existía una relación entre lo aprendido y lo visto en clase y lo que ellos viven en su vida cotidiana. Lo que demuestra la siguiente gráfica es el interés que tienen los alumnos por la historia, pero no por aquella escolarizada, sino más bien una que pueda adaptar cosas que hacen y los entretienen en su vida cotidiana a sus clases de historia, para que estas dos no sean un hecho aislado y más bien los jóvenes puedan encontrar una relación entre ambas. Medios. Documentales 29%, aulas interactivas 2%, revistas y libros 18%, museos 20%, zonas arqueológicas 2%, internet 25%. El 4% no respondió. Existen ciertas diferencias respecto a la de los resultados anteriores, ya que aunque los alumnos se acercan a la historia principalmente por medio de Internet, prefieren en primer lugar la inclusión de documentales en su clase. También es interesante el hecho de que uno de ellos tuviera la idea de visitar museos a través del aula interactiva, lo que refuerza la idea de preferencia de conjunción de lo visual con la tecnología. Es necesario aclarar que las prácticas no son lúdicas con el simple hecho de despertar interés, sino que deben contener un reconocimiento de su simbolismo. Esto permite al adolescente incorporar estas representaciones simbólicas y tal vez asumir un rol, con lo cual pueda sentirse parte de su clase de Historia de México y comprender mejor los procesos históricos, ya que involucran también las emociones, como el ver una película o documental sobre un acontecimiento, por enunciar algún ejemplo. Lo anterior es posible gracias a la conexión de los medios y el adolescente. Así, podría lograrse una empatía por medio de representar el pasado simbólicamente en una escena cinematográfica. El vínculo tan estrecho que existe entre el joven y los medios digitales hace posible ser más perceptivo por medio de una historia que muestra este pasado como algo humano gracias a la representación. Sin embargo, hoy en día siguen existiendo una serie de prejuicios respecto a la tecnología que tachan a esta como responsable de algunas problemáticas actuales como el individualismo de los sujetos, falta de gusto por la lectura, etc. No obstante, se ha demostrado que estas nuevas herramientas no son las responsables. La mirada desde la comunicación y desde las tecnologías indica que los adolescentes manipulan nuevos objetos y nuevas realidades, cuyas características y virtudes sirven a la construcción de estructuras cognitivas y llevan implícitos modos de aprender, a veces diferentes y otras, complementarios de los que construyen en la escuela. La forma de vida de los jóvenes de hoy en día es distinta a la que tenían los adolescentes de hace algunos años. Por ello, la generación de su identidad es distinta y por ende, la forma de enseñarse debería de serlo también. No cabe duda de que son una generación completamente visual y tecnológica, pero en vez de ver esto como una desventaja, puede utilizarse como una herramienta.
El hecho de que les interese la inserción de documentales a su clase tiene que ver de nuevo con su vida ligada a las pantallas, la televisión, el celular, las computadoras. Todos estos también son medios que desde sus casas generan nuevos conocimientos que cambian la percepción de ver la historia. Por ello, la inclusión de la cuarta pregunta va de la mano a lo que les gustaría que les enseñaran en sus clases de historia. Después de haber analizado si existía algo que les gustaba de sus clases actuales, se plantea el hecho de que se les agregaría todo esto ligado, como lo podremos ver en los resultados, a los medios tecnológicos que hoy en día utilizan. Las respuestas fueron muy variadas, por lo que representarlas por medio de una gráfica no funcionaría de manera adecuada para la comprensión de las inquietudes de los jóvenes. Sin embargo, las respuestas son significativas porque demuestran que de verdad existe en los jóvenes un interés por aprender historia, tesis que hemos sostenido desde el inicio del presente ensayo. Al mismo tiempo, esta diversidad de temas abre la posibilidad de incluir nuevos aspectos y temáticas a la clase adaptándolos a estos intereses de los jóvenes, lo cual no implica perder el enfoque de la historia tradicional y más bien unirlo a una temática que los haga ver que la historia no es solo política y datos. Con la inclusión de los gustos de los alumnos, se puede lograr que estos se sientan en un ambiente familiar, no solo con el profesor, sino con la asignatura misma, ya que no se trata de una imposición, y más bien se trataría de lograr que se vean a sí mismos como sujetos históricos. La apertura de nuevos temas no se debe confundir con simples datos curiosos. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la lúdica no se trata de algo banal, sino que es una alternativa para acercarse al conocimiento y abrir paso a la reflexión histórica, para que de tal forma los estudiantes se den cuenta que están inmersos en una cultura con una historia. Los intereses de los adolescentes actualmente están marcados por los temas de moda. La inmediatez que se vive y el rápido acontecer de la vida moderna han hecho que las tecnologías y las pantallas se vean como un medio no solo de diversión, por los cuales se obtiene conocimiento de manera más cómoda y accesible. El profesor, como fuente de saber y transmisor de la verdad absoluta, ha quedado rebasado por el acceso que se tiene a los medios digitales. Ahora, esta fuente de saber dio un vuelco hacia el Internet, pero la imagen y en muchos casos se vuelve a conciliar con estos dos factores en favor de la enseñanza. Enseñar significa, aunque sea implícitamente, la intención de transmitir, de proponer, de construir conocimiento y hasta de ideologizar a otros. La enseñanza es una actividad en el contenido, se reconoce y se objetiva en él. Es una actividad que no se da al vacío, siempre se enseña algo. Actividad y contenido se hallan indisolublemente unidos. El modelo tradicional sobre la enseñanza de la historia se ha convertido en un paradigma que ha perdurado en todos los niveles de educación básica y media, y aunque se ha buscado nuevas alternativas, no se ha roto con él. Sigue siendo materia de estudio para disciplinas como la pedagogía y la historia. Sabemos la problemática y el debate que se generó en torno al funcionamiento de la didáctica que busca convertir el paradigma tradicional. Pero más allá de la discusión teórica, es necesario retomar estos puntos y poder aplicarlos dentro del aula. Finalmente, ese es su objetivo. La clase de historia puede ser un medio para despertar el interés en los alumnos, ya que la naturaleza y los contenidos de la asignatura se prestan a despertar a la imaginación y transportar al alumno a otra realidad que no es la del presente. Y aunque la imagen que se tiene de las clases son vistas como aburridas, si se busca un incentivo, el interés puede crecer e incluso mejorar en cuanto a lo que se busca que los alumnos aprendan por medio de la historia. Si bien los planes de estudio marcan los contenidos que el profesor deberá seguir a lo largo de sus clases, es un hecho que dentro de su aula existe un grado de autonomía que puede ejercer y decidir si sigue y repite la enseñanza de la historia tradicional. Esto requiere un gran esfuerzo para el docente, puesto que es así como la historia se ha enseñado desde hace ya varias décadas. El que el alumno se involucre en las prácticas lúdicas le permitirá construir experiencias sobre el pasado y quizás sea un primer paso para despertar su interés y aún más poder tener los recursos necesarios para formarse en uno de los objetivos contenidos en los planes de estudio de la SEP. Un juicio crítico sobre lo que implica estudiar los procesos históricos y la historia como disciplina. Estamos conscientes de los límites sobre lo que planteamos, ya que la lúdica a través de los medios digitales requiere de escuelas equipadas y del dominio de los mismos por parte del profesor,
ya que la inclusión de otros aspectos para la enseñanza no garantiza una mejor clase ni la atención de todos los adolescentes, pero es un paso para por lo menos abrir la reflexión sobre el cómo las clases de historia podrían ser de mayor interés para los adolescentes por medio de los medios digitales que se han vuelto parte de la vida cotidiana en la actualidad. Es necesario que el docente muestre a los alumnos nuevas herramientas y formas de utilizar los elementos ya existentes. Por ejemplo, visitar un museo de manera virtual, explorar zonas arqueológicas o escuchar un concierto de música renacentista para que el alumno vea que la historia también puede ser contenida en dichos aspectos y llegar a ella a través de estos recursos que están a su alcance.